En Salmo 9, hermanos, busquemos Salmo 9, un salmo súper importante para nuestro tiempo también. Vamos a leer el salmo y ver qué dice Dios aquí. Dice David: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Quién es el autor de este salmo? Ustedes ya lo saben, lo dice al principio del salmo. Es David. Espero que ustedes en sus casas, ojalá en familia, los que tienen familia, hayan podido apuntar algunas cosas acerca de David. Sabemos que David fue hijo menor de la familia. Joven, mató a Goliat, salvando a Israel de los filisteos. Ungido rey después del fracaso de Saúl. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué oficio tiene? ¿Qué pusieron? ¿Qué oficio tienen? Se gozan los hermanos en el curso de membresía porque siempre estoy poniendo a jugar a colgado, ¿verdad? Los espacios en blanco. ¿Qué es la respuesta de su oficio? Yo di pistas aquí. ¿Alguien lo pusieron? Están escribiendo en Facebook, nadie está respondiendo. Tenga presente, no lo hizo Hetza. ¿Qué oficio tiene? Ahí les di pistas. Bueno, ya le voy a dar la respuesta. Ungido. El oficio de David fue el ungido de Dios, que es el mismo término de Mesías y Cristo, ¿verdad? Él fue un ungido de Dios. Ahora, ¿cuáles versículos mencionan específicamente a David? ¿Cuántos? ¿Cuántos versículos? No sé si están respondiendo por Facebook, porque esto es un estudio que para que lo hagamos o nadie hizo. Entonces, ¿para qué hago este esfuerzo? Pero tarde.
Ok, ¿qué pusieron para la pregunta número 2? Entonces, ¿cuántos versículos mencionan específicamente a David? Específicamente. ¿Qué pusieron? ¿Sí? Acá le pone 1, 2, 3, 13, 14 y 5. Ok, excelente, perfecto. Eso es lo mismo que tengo yo. ¿Y cuáles mencionan específicamente a Dios? ¿En cuáles versículos Dios es mencionado específicamente? ¿Qué ponen? A ver quién pega. Confite para... Dice Luis Cel, explícitamente. Pues no, pero sí está hablando acerca de Dios. Y sí, se menciona Jehová y todo. Natalia, el 14. 14 versículos, no. En 10 legítimamente y posiblemente 11, aceptaría 11. Ok, pero ¿cuál es el punto en esto, hermano? Las siguientes dos preguntas. ¿En cuáles versículos es David el actor? ¿En cuáles versículos? Yo puse al principio del estudio, hermanos, que el cristiano necesita saber, analizar, comprendiendo la palabra de Dios para que nosotros adquiramos el mensaje que nos está diciendo. Y estos elementos que estas preguntas son las preguntas con que uno se acerca a un pasaje. En este salmo, ¿en cuántos versículos es David el actor? Solamente 2. Solamente los primeros 2 donde dice que va a alabar a Dios y cantar a Dios y exaltar a Dios. En el resto del Salmo, 10 versículos del Salmo específicamente colocan a Dios como el actor, el que reprende, el que destruye, el que vence, el que socorra a su pueblo, que defiende, etc. 2 versos 10. Muchas veces, hermanos, nosotros convertimos los salmos. Muchas personas a mí me han dicho, ay, me encantan los salmos. Pero si yo le pregunto, ¿y por qué a usted le gustan los salmos? Es que me habla al corazón, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces no entendemos, primero, ¿quién escribe muchos de los salmos? David. Escribe en nombre del Mesías, no en nombre de cualquiera. Número 1. Y no es simplemente la experiencia subjetiva, sino como este salmo es un enfoque teocéntrico que nosotros tenemos que tener. Es necesario ver este salmo y todos los salmos desde un enfoque teocéntrico. Por ejemplo, en este salmo, Dios mantiene el derecho de su ungido, versículo 4. Dios mantiene su derecho, Dios lo justifica, por decirlo así. En versículos 6 y el resto, Dios es el que vence a los enemigos. En versículos 7 y 8, Dios juzgará con justicia. Dios juzgará con justicia. En aquel entonces y hasta el final, Dios juzgará con justicia. En versículos 9 y 10, Dios será refugio para los suyos, para el pobre, para el menesteroso, para el que clama a Dios. Dios será el refugio. Y finalmente, en el último versículo, Dios pondrá temor. O por lo menos David pide que Dios atemorice a las naciones, porque pareciera, hermano, que la única forma en que el hombre orgulloso, arrogante, egoísta, la única forma de humillarse es infundiéndole temor. Nosotros hemos visto un mundo atemorizado ahorita por el coronavirus. En algunos casos se ha humillado. Algunos presidentes han pedido oración, se han humillado.
escuché una oración del presidente de Jamaica, una linda oración de humillarse y reconocer al Dios verdadero. Entonces, hermanos, este salmo lo tenemos que ver desde un punto de vista teocéntrico. Ahora bien, pregunta número 6. David, como ungido de Dios, como el rey de Israel, tenía la tarea de reinar de parte de Dios, no de parte suya. David tenía en la teocracia, en el gobierno, la administración de Dios en esta etapa de Israel, que es una etapa donde se figura, se encarna terrenalmente muchas realidades que demuestra el reino de Dios. En Israel David debía reinar para Dios. Y esto incluyó ser instrumento de Dios para castigar y sacar a las naciones que todavía habitaban en Canaán. Filisteos se habían vuelto a meter, amorreos en el norte, sirios, amalecitas todavía molestaba el pueblo de Dios, entre otros. Es por esto, hermanos, que la causa de Dios es la causa de David. Y viceversa, la causa de David es la causa de Dios. Cuando, cuidado, nosotros vayamos a mal utilizar este versículo, cuando en versículo 4, porque has mantenido mi derecho en mi causa. Eso podría estar abierto a abusos grandes. Que Gerson a mí me ofende personalmente, me rompe la guitarra. Entonces, yo le digo, Dios me va a mantener la causa y te va a maldecir, va a romper la tuya. Cosas absurdas suceden. He escuchado cosas parecidas, sacadas de su contexto, sacadas de todo el contexto bíblico para aplicar personalmente, más bien haciendo exactamente lo contrario de lo que leímos en Levítico. No guardarás rencor en su corazón, razonarás con tu hermano. Me rompiste la guitarra, me la va a pagar. No puedo. Bueno, entonces te lo perdono. O lo que sea, ¿verdad? Pero eso nada que ver con este pasaje. La causa de David es la causa de Dios y la causa de Dios es la causa de David, porque David es representante, el rey ungido en Israel. Ahora, otro punto importante. En los tiempos de David, hermanos, todo pueblo entendía que una guerra entre pueblos, en última instancia era guerra de los dioses. Ahora, los pueblos impíos tenían sus dioses falsos, entonces dioses falsos luchaban contra dioses falsos que no eran. Y en la providencia de Dios ganaba uno contra otro. Pero ellos creían que eran dioses contra dioses. Y hay pasajes en la Biblia donde algunas veces se acuerda que los amorreos decían, no podemos ganarles en la montaña porque su Dios es Dios de montaña. Como Jerusalén estaba arriba en la montaña, dice, llevémoslos a la llanura, porque nuestro Dios es Dios de la llanura. Entonces Dios dice, vaya, pelee con ellos, y siempre les ganó, porque Dios es Dios tanto de la montaña como de la llanura, ¿verdad? Pero los pueblos entendían que las guerras eran guerras de los dioses. Este salmo es un salmo de guerra. Este salmo es un salmo de guerra. Y en este contexto, hermanos, ¿cómo se refiere David a su Dios? Al Dios de Israel que va a guerrear contra los otros dioses. ¿Cómo se refiere en versículo 2? Me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El Dios mío, dice David, es el Dios Altísimo. No el Dios alto, no el Dios un poco más alto que el otro, es el Dios altísimo, no hay más alto. Querido
cristiano, querido cristiano, adelantándonos un poco, David figura del hijo de David que había de venir a pelear la batalla final contra el diablo, el pecado y la muerte. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que exalta al Dios Altísimo, y el Dios Trino, Jesucristo el Hijo, exalta a su Padre y dice: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y el Padre desde el cielo dice que glorificará su Hijo. Y lo glorifica y lo resucita y lo lleva a su diestra. Nuestro Dios es Dios Altísimo. Y David vence en el nombre del Dios Altísimo y venció a los filisteos y venció a los otros enemigos. Así como Jesucristo finalmente y realmente vence en el poder del único Dios Altísimo. Entonces la pregunta número 7 dice: ¿David se atribuye a sí mismo la victoria, sí o no? No. Y hay varios versículos. En versículo 4, has manifestado, tú te has sentado. Versículo 5, reprendiste tú las naciones, destruiste tú. Versículo 6, las ciudades que tú derribaste. Versículo 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. David no se atribuye a sí mismo la victoria. Y aquí, hermanos, mire, yo creo que cualquiera que hubiera derribado un gigante, seguramente llegó y los mismos hermanos que lo habían criticado, seguramente lo agarraron bien. Y a todos nosotros nos gusta triunfar y nos gusta que nos feliciten. David tuvo victorias mucho mayores que cualquier victoria que nosotros vamos a tener. ¿Y cuál es la actitud de David? Y conste, hermanos, yo no estoy en contra de felicitarnos cuando terminemos una tarea. Está bien, nos felicitamos. Nada más pongamos todo en su orden. Pongamos todo en perspectiva. David está pensando en las grandes victorias que Dios le había dado. ¿Y qué dice el versículo 1 y 2? Te alabaré, oh Jehová. Y no solamente te alabaré, sino dice, con todo mi corazón, y contaré todas las maravillas de ¿quién? Tus maravillas. Contaré todas tus maravillas. David acaba de regresar de la batalla, o está relatando las grandes victorias que había tenido. Y no permite que el pueblo lo alabe a él, sino dice, yo contaré las maravillas de Dios, porque yo sé que es Dios. Esta alabanza es alabanza extrema. Vea los términos que David usa. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, no con la mitad, no con una parte, con todo. ¿Qué es lo que, si usted hace algo de todo corazón, cómo hace? Si usted corre una carrera con todo el alma y todo el corazón, usted no trota. Usted llega y cruza el final y se tira al suelo porque usted dio todo. Si usted estudia para algo con todo el corazón, usted se desvela con todo el corazón estudiando aquello, o cualquier esfuerzo humano. Piense en cualquier cosa que usted quiera.
hacerlo de todo corazón es derramar la última gota de energía intelectual o energía física. ¿Y qué es lo que David dice? David hará una sola cosa. Alabará a Dios con todo el corazón y contará las maravillas de Dios y se alegrará y se regocijará en Dios y cantaré, dice David, a tu nombre, oh Altísimo. Hermanos, aprendamos a David. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Número 8. Hay una dinámica muy importante. David en versículo 4 afirma que Dios mantuvo, ¿qué cosa? Mantuvo su derecho y su causa. Aquí, hermanos, si David fue vindicado, si David fue justificado, pareciera que el pueblo debería confiar en su rey triunfante. Pero en versículo 10, David dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, ¿qué es lo que nos indica el Salmo aquí? Debemos confiar en ¿quién? En Dios. Aunque David haya sido victorioso y vindicado en su causa, como es causa de Dios en última instancia, David dice también, confía en Dios. Serás salvado los que confían en tu nombre. Ahora hay otro punto importante. Todo rey que vencía quería la honra para sí mismo, pero la voluntad de David al haber triunfado, versículo 1 es que alaben a Dios, que canten a Dios, que cuenten lo que Dios ha hecho, y versículo 11, que canten a Dios y que publiquen entre los pueblos. ¿Quién dice que en el Antiguo Testamento no hubiera un impulso evangelístico? ¿Quién dice que no había misión? Si bien no estaban encargados con el evangelio porque Cristo no había venido, sin embargo el llamado siempre era publica entre las naciones lo que Dios ha hecho. De hecho, cuando los israelitas llegaron a Jericó, Rahab y todo el Jericó sabía lo que Dios había hecho. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es el lema simple y puro, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Lema de la Reforma del siglo XVI. Aún Jesucristo en su ministerio terrenal glorificó a su Padre. Publique lo que Dios ha hecho. Y fíjese muy bien, hermanos, que David se regocija. Yo tengo una pregunta muy personal. ¿Qué es lo que te hace feliz a usted? ¿En qué se regocija? ¿En qué le gusta pensar? Que le gusta experiencias, cosas, amigos. ¿En qué nos gozamos? Nuestro catecismo de Westminster nos recuerda que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarnos y gozar de Él para siempre. Y esto de regocijarnos en Dios, hermanos, yo diría que casi es una cosa que hay que aprender toda la vida, porque el hombre carnal, el hombre natural, se regocija en sí mismo. Puede ser cosas legítimas. Puede ser que yo como impío me gusta tocar guitarra y eso me da placer. Eso no es malo. Eso no es malo. Pero si Dios no es mi gozo más alto, entonces está distorsionado ese placer. Solamente cuando gozarme de Dios como mi gozo último, las otras cosas me puedo gozar en ellos como manifestación de la gracia de Dios y la bondad de Dios, y se coloca dentro del contexto correcto.
Sin el enfoque de gozarse de forma máxima en Dios, hermano, las demás cosas se vuelven ídolos. Esos gozos y deleites y placeres se vuelven los mismos dioses falsos que adoramos. Pero cuando Dios es nuestro máximo deleite, las otras cosas tienen su forma legítima en que gozarse siendo Dios el mal. Veamos simplemente un par de versículos en el Nuevo Testamento. Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 nos recuerda, por Él, por Jesucristo estáis vosotros, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Ahora nos llama a gloriarnos en el Señor. Pablo en Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino por Cristo tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sabe gloriarse en Dios? ¿Cómo es el fruto de saber gloriarse en Dios? ¿Cuál sería el fruto de saber gloriarse en Dios, hermano? Yo puedo pensar en varios y seguramente hoy no vamos a agotar todo el fruto de gloriarse en el Señor. Pero primero, hermano, el cristiano que sabe gloriarse en su Salvador es una persona sumamente confiada, reposada, en paz. Porque Dios, este Dios que estamos viendo en Salmo 9, el Dios victorioso, el Dios todopoderoso, el Dios que sabe humillar las naciones cuando lo tiene que hacer y socorra al menesteroso y al pobre, nos tiene en su mano, es el buen pastor, tiene sus ovejas en sus manos, dije Jesucristo, ninguno será arrebatada de mi mano. Conozco a cada uno por nombre. Hermanos, la persona que se gloría en Señor es una persona sumamente confiada, no temerosa, tampoco vacilante. No es una persona vacilante. No es una persona que nunca sabe qué hacer, que es una persona que se gloría en el Dios que se ha revelado. Tampoco es una persona amargada. Es imposible gloriarse, que es parte de exaltar al Señor. Gloriarse es más que regocijar, más que gozarse. Gloriarse es más que todo esto, hermano. Se gloria es... No sé cómo más describirlo, pero es mucho más que estar contento, estar feliz. Es ser elevado por Cristo en el Espíritu, a compartir en la gloria de Dios que los ángeles cantan, santo, santo, santo eres. Gloriarse en Dios, hermanos, trata el corazón amargado, rencoroso, inquieto, triste, herido. La persona que se gloría en el Señor sabe que nuestro fin es dar gloria a Dios y gozarnos de Él para siempre. Y así podríamos seguir, hermanos. Por eso yo digo, David nos llama a regocijarnos en el Señor, contar las maravillas de Dios y cantar al nombre del Altísimo. Y esto es algo que el cristiano necesita aprender, porque no es natural. Nosotros antes adorábamos ídolos falsos. Antes nuestros placeres no estaban bajo la gloria de Dios. Y por eso estoy seguro que usted como yo necesitamos aprender a gloriarnos, a regocijarnos, a contar sus maravillas más y más cada día, hermano. Y eso es parte de nuestro avance
en la santificación del Espíritu Santo. Número 10. David está consciente que la lucha continúa. Ahora había vencido, pero dice en 13, versículo 13, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas. Otros enemigos todavía existían y la meta de David no es simplemente sobrevivir, sino, versículo 14 otra vez, que me goce en tu salvación. David quiere contar para que cuente yo todas tus alabanzas y gozarse en la salvación de Dios. Yo creo que esto es un excelente lema para nosotros, hermano. Cuente lo que Dios ha hecho en Cristo por usted y gócese en esa misma salvación. Cuéntenlo y gócese. ¿Qué lema más bueno para la vida del cristiano? ¿Verdad? David quiere ser librado, quiere ser usado por Dios para dos cosas. Para contar lo que Dios ha hecho, las maravillas de Dios, y para gozarse de Dios en Cristo. Versículo número 11. En este salmo se entiende que las naciones impías no solo quieren destruir a David, sino a quienes más. ¿A quienes más quieren destruir el malo? Al temeroso de Dios. Versículos 9, 10, 12, 16, 17 y 18. Por algo, versículo 9 dice, Jehová será refugio. Refugio para el tiempo de angustia. Hay quienes angustian a los que temen a Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Hermanos, seguirán habiendo enemigos de la iglesia, enemigos de los que confían en Dios. Y David, por eso David dice, tú serás refugio para que el que es angustiado. La verdadera lucha en este la verdadera lucha en este mundo es espiritual. Nosotros vimos eso en la serie sobre Apocalipsis. La lucha toma forma física, naciones contra naciones, viruses, colapsos económicos, gobiernos, economías, salud. Pero debajo de todo, hermanos, hay un trasfondo invisible. Estoy seguro que en todo el asunto del coronavirus, Satanás ha querido sacar provecho. Estoy seguro. No ignoremos trastornos sociales que perjudican a la iglesia también y a los individuos. Sin embargo, David mira y sabe que hay tiempos de angustia, pobreza, tiempos de aflicción. Sin embargo, de Dios es la salvación y Dios será refugio. Entonces, hermanos, no ignoremos cómo querrán aprovechar malos en toda circunstancia. No ignoremos la parte invisible, lo que ya vimos en el libro de Apocalipsis. Nuestras armas son la oración. Nuestras armas son la palabra de Dios, la sabiduría. Nuestras armas es la palabra anunciada también en medio de toda circunstancia. Este salmo finalmente habla de dos juicios. ¿Cuáles son los dos juicios? ¿Alguien pudo decir cuáles eran los dos juicios? Me interesa si alguno pudiera. ¿Alguien pudo? ¿Cuáles son los dos? Ok, uno que ellos mismos se hicieron a sí mismos. Eso, bueno, son tres. La respuesta mía era más sencilla. Hay un juicio futuro y un juicio pasado. Bueno, sería
el que ya les pasó. El futuro se encuentra en versículo 8, 17 y 19. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Hay un juicio futuro. La iglesia no puede ocultar, hermanos, que viene un juicio. Eso es parte de nuestra tarea, anunciar a los que no temen a Dios. Anunciar que viene un juicio. Es cierto, el amor verdadero advierte a la persona. Viene un juicio. Y nosotros podemos señalar ya los juicios pasados como prueba de que viene un juicio futuro. En versículo 16 dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Nosotros podemos demostrar esto que está pasando en el mundo de hoy, hermano. Podemos decir que muchos malos han sido juzgados. De hecho, la mayoría de las naciones no honran a Dios como el legislador. La mayoría de las naciones no honran a Dios en sus constituciones, en sus leyes, a Dios como legislador. Rehuyen. En el mejor de los casos tratan de ser neutrales, que no existe la neutralidad. Dios ya ha dado pruebas de que es capaz por un virus invisible, arrojar al mundo entero de rodillas. Vea lo que Dios ha hecho, hermano, a través de estos acontecimientos. Ha humillado naciones las más poderosas del mundo. Los ha llevado de rodillas, figurativamente hablando. Dios es capaz de hacer juicio. No se equivoque, mi hermano. En este caso, es sorprendente a través de algo que ni vemos. No fue guerra nuclear que humilló el mundo. No fueron tanques y aviones y bombardeos. Algo invisible, tan insignificante, con que Dios literalmente humilló al mundo. Versículo 20 termina diciendo, pongo Jehová temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y eso es lo que somos, hermanos. Somos nada más que mortales. Y a veces, como ya mencionamos, los hombres no nos humillamos hasta sentir temor. Esperamos. Y usted puede aprovechar la reacción que tuvimos que dar ante esta peste. El temor que generó este enemigo invisible que mató miles, cientos de miles en el mundo, así de rápido. Esto, hermano, es momento también de reconocer que no somos sino hombres. Y ese mensaje nosotros los cristianos necesitamos decírselo. Dios ha dado prueba de que es capaz de juzgar. Esto es una mini prueba comparado con el juicio final. Eso es una mini prueba comparado con el juicio final. Que nadie diga que Dios no es capaz de infundir temor. Si ya lo hizo. ¿Cuántos andamos con tapabocas y cuarentena? Y ya no nos damos la mano. Temor. Justamente. Temor contra una enfermedad letal para muchos. Y nadie diga que Dios no sea capaz de juzgar. Nuestro mensaje, hermanos, en Cristo Jesús, el Hijo mayor de David, el que es Mesías final, el que es el Cristo final, el que será juez. David juzgó para Dios a nivel terrenal. Juzgó filisteos, juzgó amorreos, juzgó amalecitas. Pero Jesucristo juzgará
a todos. Jesucristo, el mismo que será juez, es el único Salvador, único mediador. Y nuestro mensaje tiene que ser que Jesucristo juzgará y en Él solamente está la salvación. Jesucristo, Dios, nuestro Dios trino, guardará al que confíe en Él. No importa lo que atravesemos en este mundo. Hay varios enfermos en nuestra congregación. Hay otros, posiblemente enfrentamos problemas económicos. Hermanos, tenemos una promesa del cielo. Dios será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Confiemos. Debemos tener paciencia, porque Dios no todo lo hace junto, ni consulta con nosotros en sus tiempos. Debemos tener paciencia. Esto nos llama, porque hay tiempo de angustia, hay tiempo de pobreza. Debemos tener paciencia. Debemos saber, hermanos, que habrá justicia, habrá justicia. No se aflija con las injusticias. Hagamos todo lo que podamos en favor de la justicia con los medios de Dios. No estamos diciendo que podemos ser conformistas. Bueno, como habrá justicia, yo no voy a hacer nada. No estamos diciendo eso. Dios nos ha dado medios de luchar por la justicia. Pero cuando la justicia no se logra, cuando faltan injusticias que resolver, hermanos, confiemos que habrá justicia porque hay un juez en el cielo que llamará cuenta a todos. Como ya hemos dicho, anunciemos. David solo quería contar las maravillas de Dios. La victoria que Dios le daba a David, estaba ansioso de regresar a Jerusalén para contar, no sus victorias, no cuántos filisteos había matado, para contar las maravillas de Dios. Y finalmente, querido cristiano, gócese, gócese, gócese en el Señor. Aprenda a gloriarse en su Salvador. No vamos a ir a inventar locuras. No vamos a inventar formas de que se goza, que usted necesita tirarse de cabeza para que esté feliz. Ya sabemos que hay muchas aberraciones en cuanto a esto. Estamos hablando de aquella gloriarse, de aquel gozarse que tuvo el mismo Jesucristo en la cruz, siendo muerto por personas malas. Pudo decir: encomiendo mi espíritu en tus manos, oh Padre. Jesús se gloriaba, Jesús se gozaba, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y la presencia de su Padre le permitió decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el gloriarse, hermanos, que nosotros necesitamos. Ese gozo profundo, inamovible, ese gozo que es un ancla en momentos de incertidumbre, en momentos de pobreza, en momentos de enfermedad, en momentos de tristeza. Ese es el gozo que solo Dios da. Y tenemos testimonio de la victoria de Dios en la cruz, supremamente en la cruz de Cristo y la tumba vacía. Y el juicio venidero que pondrá todas las cosas correctas. Querido hermano, cuente las maravillas de Dios, anuncie las maravillas de Dios y gócese en las victorias y la salvación de su Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este salmo de David, donde David proclama las cosas fundamentales para nuestra vida también. Tú eres el Salvador, tú eres el libertador, tú eres el juez y Señor. Y en ti podemos encontrar refugio
Ayúdanos, Señor, así como David quería contar tus maravillas y gozarse en ti, a nosotros también, por favor, Dios, otórganos ese mismo ánimo, ese mismo espíritu, que deseemos contar tus maravillas y sepamos gozarnos en ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.